Adelante, hermana. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso tiempo, por tu compañía hoy, siempre en nuestras vidas, Señor. Padre, agradecido, Señor, por nuestro pastor Domingo, que cómo se prepara, Señor, y con qué gusto nos enseña, nos aclara y permite que podamos hacer cualquier pregunta, Señor, que es tan importante estarnos tan seguras, Señor, de lo que tú nos dices, cómo nos hablas, cómo, Señor, nosotros entendemos y cómo debemos entender, Señor. Este es un tiempo hermoso, reunidos aquí tus hijos e hijas, los que están presentes, los que estamos en Zoom. Te agradecemos, Señor, te alabamos, glorificamos y honramos tu santo nombre, preparándonos, Señor, para este tiempo. Prepara, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para entender y con el propósito, Señor, de que cada día podamos crecer en tu amor y en tu palabra, Señor. Que seamos esa luz y ese canal para las personas que nos rodean, Señor. No solo nuestra familia, sino nuestros vecinos en nuestro trabajo, Señor. Que podamos ser personas diferentes, que vean tu luz en nosotros, Señor. Todo te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Pues mis hermanos, esta noche vamos a estudiar capítulo 27 del libro de los Hechos, desde el versículo 13 hasta el 37. Vamos a leer bastantes versículos bíblicos en esta noche y el título que tenemos para hoy es Los resultados de una mala decisión. Es casi siempre así que al principio de una... No sé si ustedes están de acuerdo con eso que acabo de decir, ¿eh? Al principio de una mala decisión, todo parece ir muy bien. Por eso, cuando una gente está tomando decisión, es muy difícil, porque todo parece ir maravillosamente bien. Los expertos en navegación, solo pensando en el dinero, influyeron en el centurión para que se continuara el viaje, a pesar del panorama precario para la navegación. Recuerden que ya Pablo salió rumbo a Roma, van en un barco de carga y el tiempo para navegar se estaba haciendo muy difícil, pero el que podía tomar la mejor decisión, que era el centurión, el jefe militar, se llevó de lo que decía el patrón y el piloto de la nave. En estos tiempos sabemos bien que el capitán es la máxima autoridad, pero en esta época la autoridad militar siempre estaba por encima de lo civil en estos casos. Y el centurión era el que decidía si el barco continuaba o se detenía. Ahora, vamos a ver lo que nos dice. Ya sabemos que la situación no estaba bonita, el panorama no se veía bien, pero la recomendación era continuar con aquella travesía. Vamos a ver por qué dije que casi siempre al principio de una mala decisión todo parece ir muy bien. Verso 13, alguien que lea el verso 13. ¿Alguien quiere leer? Y soplando, dice, la tempestad en el mar, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban,
levaron anclas e iban costeando Creta. Hermanos, parecía maravilloso, ¿verdad? ¿Quién necesita un barco de vela para navegar? Una brisa, y la brisa era exactamente la que ellos necesitaban, una brisa del sur. Y cuando vieron esto, dijeron, maravilloso. Y recuerden que el capitán del barco y el dueño del barco habían dicho, no, podemos seguir, no hay ningún problema. Al ver esto dirían, ven, vamos a ver lo que para continuar esto. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? ¿Nadie? ¿Alguien del salón? Hermana Betsy. Hechos 27, 14 dice así: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Clidón. Euroclidón. Es un ciclón, pero que tiene ese nombre. Noten, hermanos, la brisa para arrancar maravilloso. Iban muy bien, pero dice que no mucho después dio que contra la nave un huracán. Así que imagínense ya lo que allí comenzaba a suceder. Estaban en mar abierto, habían salido, si pueden mirar el mapa de esta trayectoria de Pablo hacia Roma, pueden darse cuenta la isla de Creta y por donde ellos estuvieron navegando ya era mar abierto, ya no estaban cerca de la costa porque se habían alejado de esta isla y no estaban cerca de el territorio continental europeo. Así que un huracán en tierra es fácil. Vamos a ver, ¿qué les parece? Un huracán en tierra es fácil. No, Y en el mar peor. es peor. Así que si en tierra uno tiene peligro con un huracán, en tierra uno puede esconderse en un lugar, puede, en fin, qué sé yo, buscar la manera, pero en el mar, aún en estos tiempos, una embarcación grande puede zozobrar fácilmente con un huracán en el mar. Imaginémonos en aquel tiempo, en aquella época, donde la quilla de los barcos, la quilla es la parte de abajo totalmente, eran en madera. Hoy día eso es en hierro, en bronce, en fin. Pero en aquella época, aquella situación. Así que a partir de este momento, hermano, lo que aquella tripulación y los pasajeros del barco iban a vivir iba a ser extremadamente difícil. Vamos a leer desde los versos 15 hasta el 20. Es importante que pongamos atención a los detalles porque vamos a leer muchísimos versículos. Yo no me voy a detener en todos los detalles, pero si no entiende esto y lo explicamos. ¿Alguien quiere leer? 15 hasta el 20. Vení nuevamente, adelante. Del 15 al 20 corrido, ¿no? Pero yo creo que Están como- frisados, ¿Nos escuchan los del Zoom? Sí, ¿verdad? Yo creo que se ven frisadas las imágenes. ¿No? ¿Hay internet? Que hablen, a veces no escuchan. No, si están frisadas. Ah, bueno. Parece que ahora sí. ¿Ahora nos escuchan? Hay problemas de conexión. Hermana Beatriz, ¿usted nos escucha? sí. ¿O quiere decir algo?
Dice que sí. ¿Ya? Sí, lo escuchamos. Sí, Estamos escuchando. Yo que a veces Ok. se pensaba usted. sí. ¿Puedo leer? Sí, adelante. Adelante, hermano. Ya. Bueno, el versículo 15 al 20 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. El 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. El 19, y el tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y el 20, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Cuando preparaba este estudio bíblico, pensaba en el hermano Jorge. Yo dije, el hermano Jorge sería ideal para explicar algunos de estos detalles que están acá, ¿verdad? Sobre la parte del barco y todo esto. Ahora, noten, hermano, que el viento huracanado arrastró la embarcación. No había manera que ellos pudiesen. Ustedes saben que cuando se navega con una embarcación de vela, lo que se hace es, para aprovechar el viento, no importa que venga contrario, se ajustan las velas. Ellos tienen esa estrategia de ajustar las velas, bueno, y el viento que viene así de frente lo direccionan para que empuje y puedan navegar. Pero en este caso, el viento arrastró la embarcación. Pudieron pasar cerca de una pequeña isla llamada Clauda y allí pudieron subir el bote salvavidas. Esto que dice en el verso 16, y pudimos recoger el esquife. El esquife es el bote salvavidas. Ustedes saben que todos los barcos tienen botes salvavidas para cualquier emergencia, pues ahí algunas personas pueden sobrevivir. Los marineros tenían temor de que el barco quedara encallado en la arena. Esto es lo que aparece en el verso 17, donde dice la sirte. Es una referencia a la arena. Ustedes saben que un barco grande, uno de los peligros es que entre a un agua que no sea profunda y quede encallado, no hay manera de moverlo, no hay forma de poder moverlo. Así que había temor de que esto ocurriera. Tuvieron que arriar las velas. ¿Qué es arriar las velas? Es quitarlas. Han visto en las películas que narran una historia antigua cómo las velas como que se enrollan en los barcos para de esta manera pues no perdón, cuando están anclados normalmente tienen las velas arriadas porque de esa manera pues no lo empuje el viento, es decir, no hay tanta forma que el viento lo empuje. Así que tuvieron que arriar las velas y quedaron a la deriva. La deriva es cuando no hay manera de controlar el barco, cuando hay que dejarse llevar.
por donde el viento quiera. Así estaban ellos. ¿Y qué tuvieron que hacer, hermano? Miren lo que dice acá. En el verso 18 dice que siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Estos de alijar es que tuvieron que tomar la carga que iba en el barco y echarla al mar. Aquí viene una pregunta. ¿Qué había movido al patrón y al capitán a continuar con el viaje? La carga. La que carga. van a vender. Era negocio, ¿verdad? Era negocio. Así que ahora tuvieron que tirar toda la carga en el mar. Muchos días estuvieron en medio del huracán y arrastrados por él. Así que no había manera de salirse del huracán, porque si es en tierra, el huracán pasa y ya. Pero es un barco en el mar, arrastrado por el huracán, van en medio del huracán, van moviéndose en el agua. Así que toda esta situación estaban viviendo estas personas, incluyendo a Lucas. Note lo que dice el verso 20, habían perdido que la esperanza de sobrevivir. Y cuando dice acá el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido. ¿Quién está hablando aquí? Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos y el mismo del Evangelio de Lucas. Así que, incluyendo a Lucas, habían perdido la esperanza de salvarse. Pero hay algo, yo no sé si ustedes recuerdan una promesa que Dios le hizo a alguien de algo que iba a ocurrir. Vamos a ver si recuerdan algo que Dios le hizo a alguien que iba a ocurrir. No, me refiero a alguien que iba en ese barco. Alguien que iba en ese barco recibió una promesa de Dios. No sé si recuerdan que Dios se le prometió a alguien que iba en ese barco. Bueno, A Pablo, pero no me a acuerdo Pablo, qué. exacto. Creo que a la hermana Hermana Juliela. Juliela. Era eso, que a Pablo le había recordado la promesa que le había dado que lo iba a llevar hasta allá para que fuera testigo de él, a Roma. Iba a tener que pasar por Exacto. la Pablo. Exacto. Recuerden, hermanos, que Dios le había dicho a Pablo, le había asegurado que él iba a llegar a Roma y que en Roma él iba a testificar del Señor. Entonces la pregunta es, ¿se iba a cumplir lo que Dios había dicho? Si lo dijo Dios, se cumple. Así que si Dios habló, si es un invento de la gente es otra cosa, ¿verdad? Pero si es Dios, se va a cumplir fielmente lo que el Señor ha prometido. Así que Dios siempre va a cumplir su promesa, aunque el hombre se olvide de ella, porque ellos sabían que Pablo había recibido esta promesa del Señor, la sabía Lucas. Recuerden que Aristarco también los estaba acompañando, que sepamos de los compañeros de Pablo de ministerio, Lucas y Aristarco fueron los que lo acompañaron en esa travesía. Y eran siervos de Dios. Imagínense Lucas, escritor de un evangelio y escritor del libro de los Hechos. Sin embargo, se les había que olvidado, hermano, es que cuando viene la tribulación, muchas veces nuestra mente se nubla y lo que menos pensamos en las promesas del Señor. Y
tristemente es una reacción humana. Es la manera de reaccionar nosotros los seres humanos. Así que Dios había hecho aquella promesa y acá hay un punto muy interesante para nosotros, hermanos, cuando nos aferremos a una promesa de Dios, aunque veamos que las circunstancias todas son negativas, vamos a seguir confiando en lo que hemos creído del Señor. Vamos a seguir esperando en Él, confiando en Él, aferrados a Él, porque el panorama se lee muy bien, pero verse en alta mar, en medio de un huracán, eso no es una historia fácil de vivir, es fácil de contar. Así que, y como ya leímos, tuvieron que tirar de la embarcación toda aquella carga. Quedaron algunos alimentos, granos todavía, pero toda la carga que llevaban, tuvieron que tirarla de la embarcación. Ahora, en medio de aquella situación extrema, hubo alguien que recobró la tranquilidad. Y vamos a ver lo que dicen los versos desde el 21 hasta el 26. Hermana Jubiela. Ok, dice así. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Así que, hermanos, en medio de aquella situación extrema, hubo alguien que recobró la tranquilidad. Un ángel del Señor se le había aparecido a Pablo y le reiteró lo mismo que el Señor le había dicho a Pablo al salir para ese viaje. No, 2 años. 2 años antes, Dios le había dicho, cuando a Pablo lo tomaron prisionero, el tribuno a Claudio Lisias, que los libró de que los judíos lo mataran, el Señor le dijo a Pablo que así como había testificado de él en Jerusalén, así iba a testificar en Roma. Hacía 2 años. Y ahora el Señor le reitera. Yo pregunto, hermanos, ¿ustedes no creen que Pablo se asustaría en medio de aquella tormenta? Miren cómo estaba Lucas. Lucas había perdido la esperanza. Lucas y un gran siervo de Dios. Miren, este punto es el punto que siempre me lleva a mí a entender que a pesar de mis debilidades puedo confiar en Dios, porque los grandes hombres de Dios de la Biblia tuvieron debilidades, pero confiaron en Él. Pudieron salir adelante. Esto nos sirve a nosotros como marco de referencia en cualquier situación que estemos viviendo, por difícil que parezca. Podemos sentir temor, podemos sentir preocupación. Un cristiano llega un momento donde puede sentir pánico en su vida por alguna situación, pero debe de mantener su confianza puesta en el Señor. Emocionalmente hay momentos que podemos estar alterados, pero nuestra fe, y esto tal vez no sea tan fácil de explicar, porque alguien puede decir, pero ¿y entonces qué fe estoy teniendo si estoy alterado? Es que humanamente hay cosas que no las podemos controlar. Pero una cosa es que yo no pueda controlar
mis emociones, pensemos que esté nervioso, que me sienta agitado. Y otra cosa es que a pesar de esto, yo tenga mi confianza puesta en el Señor. Es decir, Señor, yo no soporto esto. Esto es muy fuerte para mí, pero yo confío en ti. No sé lo que me va a pasar, no sé lo que me espera, pero yo sigo confiando en ti. Esa es la parte que caracterizó a toda esta gente que hallamos en la palabra del Señor. Noten lo que dice el verso 21, y ahí está hablando Lucas, dice que tenían varios días que no comían. Y vuelvo otra vez y le pregunté, ¿era Lucas un gran siervo de Dios? Lo era. Un escritor de la Biblia, eso no es cualquier persona. Sin embargo, habían perdido la esperanza de conservar la vida. Ahora, aquí estamos viendo cómo el Señor mandó este ángel a hablarle a Pablo. ¿Por qué Dios mandó este ángel a hablarle a Pablo? Por la misma condición humana. Porque a pesar de que Pablo había recibido esa promesa del Señor de que llegaría a Roma, pero Pablo era humano y cualquiera decae, hermanos. Cualquiera pierde el ánimo en cualquier momento. Debemos entender que las limitaciones humanas van a aflorar en cualquier momento en nuestras vidas. Pero se le apareció aquel ángel del Señor, y aquí está la parte. Tenía ese ángel potestad para tomar esa nave, controlarle, que no siguiera agitado en medio del huracán. Pero no fue enviado por Dios a esto. ¿Están entendiendo? Un ángel solo se mueve bajo la orden expresa de Dios. Los ángeles son mensajeros divinos. Los ángeles no están para ellos determinar y decir, bueno, yo creo que esto es lo que debe pasar con esta persona, porque recuérdense que el futuro de una persona solo lo guía Dios, no lo guían los ángeles. Ahora, un ángel tiene el poder dado por Dios para hacer ciertas cosas, y este ángel fue enviado por Dios exclusivamente para ir en medio de aquella tormenta y hablarle a Pablo, animar a Pablo, decirle que no temiera, y que no solo Pablo iba a llegar a su destino final, sino que Dios le concedía todas las personas que estaban en aquella embarcación. Así que esto hermano, es importante. Miren, en el verso 37, que es el último, dice que y éramos todas las personas en la nave 276, o sea que iban bastantes personas en aquel barco. Todos los que iban en aquel barco tenían la vida garantizada también. Y aquí hay algo que yo puse. Qué bueno es andar con alguien que depende de Dios. Qué bueno es. Hay un refrán que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y hay frases que nos enseñan desde pequeño a nosotros. Los padres nos enseñan a nosotros y nos dicen, mira, yo recuerdo esa enseñanza. Y es importante uno decir, ¿con quién ando? Porque la verdad es que a veces nosotros estamos deficientes y andamos con otro que está peor. ¿A dónde vamos a llegar? Es importante, hermanos, uno rodearse de personas que puedan enseñarnos cosas positivas, cosas alentadoras, y qué más que personas que puedan depender de Dios, que nos pueden ayudar en un momento de crisis a mantener nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Ahora bien, llevaban 2 o 3 días en medio de aquella tormenta. Vamos a ver lo que dicen los versos 27 hasta el 29.
¿Alguien del salón que quiera ver? Hermana Betsy. Le van a ver, pero bueno. No la veo. Póngala ahí, la hermana Anabel. Hermana Anabel, usted alzó la mano, adelante. Exacto, levanté la mano, pero como soy nueva con esto, disculpen grandemente, por favor. ¿Qué versículo? ¿Me oyen? Verso 27 hasta el 29. Muy bien. Verso 27 al 29 dice: venida la 14ª noche, siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Okay. si esto no permanece... Ok, ¿ya? ¿Ahí? Ok, sí, vamos a continuar leyendo, pero hasta ahora vamos a ir viendo esto por partes. Muy bien, perdón. Llevaban 14 días Sí. a la deriva, hermanos, porque cualquiera diría a un momento, cuando nosotros veníamos de Texas, hubo como 45 minutos de turbulencia, esa turbulencia que parece que el avión no se va a parar. Yo hasta me acostumbré. Recuerdo que una vez veníamos de Guatemala, de un viaje misionero, hermano, y todo el camino hubo turbulencia, eso no se detuvo. Yo recuerdo que al lado mío hubo una hermana que en un momento se agarró así del asiento de adelante, y yo dije, bueno, te está agarrando. Pero imagínense, hermanos, imagínense, uno sufre un momento difícil en una turbulencia, en un avión, imagínense en medio del mar, aquel movimiento tan horrible en un huracán, porque si uno se marea, a mí me ha pasado 2 veces que me he mareado andando en un barco pequeño. Imagínense en medio del mar y en medio de un huracán, la situación que estaban viviendo. 14 noches llevados a través, dice, del mar Adriático, y a la medianoche de ese día 14, los marineros sospechaban, por la experiencia que tenían, de que estaban cerca de tierra, y comenzaron a medir la profundidad para ver si se estaban acercando a la tierra. Entonces dice que hallaron 20 brazas. Yo no sé lo que mide una brasa, que no es de carbón en este caso, ¿verdad? Sino de medida. Pero un poquito más adelante volvieron otra vez a meter al agua, esto para medir la profundidad, y 15, es decir, que parece que estaban llegando cerca de tierra. ¿Qué hicieron ellos? Que tomaron 4 anclas. Usted sabe que para que el barco pueda detenerse en algún lugar hay que anclarlo. Esto lo hemos visto, ¿verdad? Son como un gancho, el ancla, y esto se engancha en el fondo del mar y hace que la embarcación trate de detenerse. Ahora, ustedes recuerdan que estaban en un huracán, que estaban en medio de una tormenta, que el mar no estaba tranquilo, y dice que lanzaron 4 anclas por la popa. Esto sí es algo que yo me lo aprendí hace tiempo. La popa es la parte delantera del barco. La proa es la parte... No, perdón. Al revés. No soy tan buen marinero. La popa es la parte detrás del barco. Entonces,
y la proa es la parte delantera del barco. ¿Qué hicieron ellos? Que tomaron las 4 anclas y la lanzaron por la parte de atrás del barco, como una manera de detener el barco porque ya estaban llegando a tierra. Y el temor era que la nave se quedara encallada en medio de aquella situación y con aquel oleaje se iba a desbaratar. Así que no iba a poder aguantar las embestidas de las olas. Ahora, cuando los marineros vieron esto, intentaban huir. Y noten lo que dice acá, en el verso 30, que echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Qué estaban ellos? Pablo se estaba dando cuenta de esto, hermano. Los marineros están diciendo, vamos a... se pusieron de acuerdo, no sabemos qué cantidad eran los marineros, pero se pusieron de acuerdo y en vez de lanzar las anclas del frente del barco, ya habían lanzado 4 detrás. En vez de lanzar, lo que estaban intentando era soltar el esquife, es decir, el bote salvavidas, ellos montarse, irse a tierra, porque sabían que ya la tierra no estaba lejos y qué iba a pasar con los demás. Se quedó. A su suerte ahí. Así que todo esto, hermanos, son situaciones que se están viviendo. ¿Por qué? Por una mala decisión. Un momento en el cual tuvieron la oportunidad de quedarse tranquilos en un lugar, pero se dejaron llevar por intereses particulares y cuando hermanos, la motivación material es mayor que la razón, es mayor que el sentido común, hay peligro en la vida de una persona. Hay que saber mantener un equilibrio en la vida en cuanto a ciertas cosas. No podemos, la principal motivación de uno no puede ser siempre cosas materiales. Sí, se necesita lo material, pero la principal motivación no debe ser solo esto, sino que hay que conjugar una serie de elementos importantes para uno poder salir adelante y dar un buen paso en la vida. Ahora, ¿quién se dio cuenta de lo que iban a hacer los marineros? Vamos a ver, versos 31 y 32. ¿Alguien quiere leer? Yo puedo leer. Adelante con Ali. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Quién se dio cuenta de lo que estaban haciendo? Pablo. Todo esto es la mano de Dios, porque uno diría, Dios pudo haber evitado el huracán, Dios pudo haber desviado el huracán, pero Dios no cambia el curso normal de los acontecimientos, hermano. Esto es importante poder entenderlo. Dios estará con nosotros en la angustia, así lo dice, con Él estaré en medio de la angustia. Dios permite que vivamos en este mundo situaciones difíciles. Esto es una tormenta meteorológica, pero hay tormentas en nuestras vidas, tormentas difíciles que nosotros sufrimos y que somos azotados, pero Dios siempre obrará y permitirá algunos detalles para que nosotros podamos salir adelante. Así que Pablo se dio cuenta del plan de los marineros y ¿a quién le habló? Al centurión. ¿Por qué le habló al centurión? Era la máxima autoridad, hermanos, allí en aquel barco, es decir, tenía la autoridad militar. Así que Pablo le habla al centurión y noten lo que Pablo le dice. Vamos a ver si volvemos a ver este versículo otra vez, el verso 31. ¿Qué le dice Pablo al centurión? Si estos No permanecen en la nave.
¿Qué le dice? ¿Mm? Que si estos que eran los marineros no se quedaban, ellos no podían hacer nada. Se salvaban. Pero vamos a ver un asunto. ¿Por qué Pablo le dijo al centurión que si dejaban ir a los marineros, ellos no se salvarían? ¿Y Pablo se salvaría? Vamos a ver. Sí. ¿Se salvaría Pablo si los marineros se iban y dejaban una embarcación sola? Sí, ¿Eh? la Dios. promesa es llegar a Roma. Ven, hermanos, aquí está el detalle. Noten la expresión de Pablo. Pablo le dice a ellos, miren, si ustedes dejan ir a los marineros, ustedes no se van a salvar. Pablo tenía la seguridad de que como fuera, él iba a llegar a Roma. Qué bueno es cuando nosotros tenemos esa certeza de parte de Dios. Y quizás alguien dice, pero es que el Señor se le apareció a Pablo. Es que un ángel le habló. Pero a mí el Señor, ¿cómo yo sé lo que es una promesa de Dios en mi vida? ¿Cómo yo sé lo que Dios quiere hacer conmigo? Hermanos, mire, hay algo que nosotros tenemos y lo tuvo también el apóstol Pablo, y es que el Espíritu Santo pone las promesas de Dios en el corazón nuestro. Y cuando usted está en medio de una situación y hay una porción de la palabra de Dios que fluye así como una lluvia en su interior, es que Dios le está hablando. ¿Y qué es lo que el cristiano tiene que hacer? Aferrarse a esa promesa de Dios. Porque cuando estamos en una situación difícil y acudimos a Dios, las promesas de Dios van a llegar a nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces como cristiano el último recurso es Dios. Muchas veces como cristiano nosotros actuamos de manera tal que hacemos todo lo necesario, es decir, todo lo que podemos hacer, y cuando nada nos funciona, entonces vamos finalmente a Dios y a decirle, Señor, ayúdame en medio de esta situación. Si desde un principio nosotros aprendemos a depender de Dios, inmediatamente clamamos a Dios, las promesas de Dios van a llegar. El Espíritu Santo va a poner esa promesa de Dios en el corazón nuestro. Eso no va a fallar nunca. Y ya nosotros vamos a tener esa seguridad y seguiremos adelante sabiendo que Dios nos dará la victoria y que Él estará con nosotros y que no importa lo que pase, nosotros saldremos adelante porque estamos bajo la voluntad del Señor. Sí. No. Tengo una duda con lo que le había dicho el ángel, porque aquí aparentemente Pablo está confiado de que él se iba a salvar, pero no necesariamente de los demás. Cuando el ángel le dice en el versículo 24, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué significa eso, que te ha concedido todos? Es decir, que ninguno de ellos iba a perder la vida, que iban todos a sobrevivir, porque no solo Pablo, sí. Recuerden que estaba Lucas ahí, estaba Aristarco, que eran buenos creyentes, pero el ángel no se le apareció a Lucas. Pero es los que navegan con... Sí, porque aquí en el 31 le dice que si esto no permanece, vosotros no podéis salvaros. Exacto, porque, hermano Antonio, es que Dios, miren, cómo Dios actúa, perdón, cómo el Señor actúa. Uno mira a Dios hacer milagros, pero Dios también hace cosas a través de medios que parecen muy naturales y muy normales. Le voy a poner un ejemplo. Faraón decreta que los niños que nacieran hebreos en Egipto fueran lanzados, fueran matados los varoncitos. Solo las hembras se les preservara la vida. ¿Y qué hizo Dios? Dios puso en el corazón de las parteras egipcias
para que no hicieran eso. Y no lo hicieron. Ven, o sea, Dios pudo haber matado a Faraón. Era fácil, Dios, perdón hermano, Dios pudo haber un paro cardíaco. Faraón, se acabó. Muy fácil, porque Él es Dios todopoderoso, pero no lo hizo así. Herodes se levantó cuando supo que había nacido el rey de Israel. Dice que se levantó y quería matar a Jesús. Dios pudo haber fulminado a Herodes inmediatamente. Pero ¿qué hizo Dios? Mandó un ángel que le hablara a José, y el ángel le dijo, mira, toma a María, el niño, y vete a vivir a Egipto, porque Herodes lo está buscando para matar. Cuando uno mira estas cosas, uno dice, pero debió de tal vez ser de otra manera. Hemos visto a Dios abrir el Mar Rojo y todas estas cosas. Pero hermanos, es que Dios va a utilizar los medios normales para Él glorificarse en nuestras vidas, en cualquier decisión que nosotros tomemos. Entonces, hermano Antonio, todo iba a depender de un conjunto de cosas. Porque, como vamos a ver, no lo vamos a ver hoy, pero la próxima semana vamos a ver que hubo un naufragio. Y que allí, miren, ¿cómo se dieron cuenta que estaban cerca de la tierra? Y era la medianoche. Los marineros, porque por la experiencia que ellos tenían. Entonces, aunque ninguno iba a perecer, pero era necesario que los marineros se mantuvieran en el barco. Porque lo que ellos pensaban era tomar el bote salvavidas, escaparse y dejar que la tripulación se quedara allí. Dios pudo haber terminado aquella tormenta, pero Dios no lo hizo, no cambió nada de esto. Así que todo lo que estaba allí era necesario para la preservación de la vida de ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Desde luego, nosotros sabemos que ninguna persona de eso iba a morir. Sí, esa es la pregunta ya, porque Pablo le dice que si eso no sucede, no se van a salvar. Pero Pablo sabía que si iban a salvar, lo hicieran o no. De alguna forma Dios iba a proveer. Sí. Es como si Pablo hubiese dicho una mentirita, ¿no? Ahí. Bueno, recordemos que en el plano humano, Pablo no todo lo que él decía era inspirado por Dios. Okay. Fue inspirado solo lo que él escribió guiado por el Espíritu Santo bajo revelación de Dios. Entonces, así que, porque más adelante vemos lo que Pablo dice. Yo creo que vamos a leer los versos que siguen para completar esta idea. Ahora, de hecho, hermano, la parte es esta, es que eran seres humanos comunes y corrientes como nosotros. A veces nosotros vemos a un Elías que decía que caiga fuego del cielo, y caía fuego, que no llueva y no llovía, y todas estas cosas, y nosotros lo vemos como, ¿verdad?, un superhéroe de esto que vuelan y todas estas cosas, pero eran personas sujetas a pasiones semejantes a la nuestra. Así dice Santiago acerca de Elías. Y vemos a un Eliseo, vemos a tanta gente. Imagínense, Pablo usado por Dios grandemente, pero hay que entender que eran seres humanos, igual que nosotros, con debilidades, con defectos, igual que la que nosotros tenemos. Así que no hay excusa, hermano, para confiar en Dios y para llevar una vida victoriosa, porque esta gente tuvo las mismas limitaciones que nosotros tenemos. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer los últimos versos. Vamos a leer desde el 33 hasta el 38 y ahí concluimos esta noche. Hermana Betsy. Hechos 27:33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen
diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Aquí vemos ya el detalle importante. En este momento, hermano Antonio, Pablo, pues, bueno, la realidad es que debían de mantenerse todos en la nave, porque Dios le había prometido la preservación de la vida de todos. Pero acá vemos cómo Pablo les dice a ellos: señores, hace 14 días que no comemos, ¿eh? Yo no sé si Pablo había comido, ¿eh? Déjenme verla. Bueno, parece que Pablo había comido algo, porque dice: este es el 14º día que veláis y permanecéis sin ayuna, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis, por vuestra salud. Pues, y aquí está la promesa: pues ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué Pablo está aquí? Está reafirmando lo que Dios le había dicho. El Señor le había dicho: mira, te voy a dar no solo a ti la preservación, sino a todos los que navegan contigo. No sé, hermano Antonio, si ya... Sí, no, me queda más claro, y lo que sí me convence es que aún una promesa de Dios que sabemos se va a cumplir, nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Sí. ¿No? Entonces, ya Dios nos va a salvar, pues no comamos, no hagamos nada, así no es que funciona. Hay cosas que en el plano humano hay que hacerlas. Dios, miren, hermano, lo posible, usted y yo lo hacemos. Dios hace lo imposible. Esa es la parte que le corresponde a Dios en medio de una situación. Entonces, el caso de Pablo, él, aunque confiaba en Dios, su responsabilidad humana era asegurarse que los navegantes, los marineros se quedaran en el barco y no se fueran. Porque Pablo se dio cuenta de la trama, él se dio cuenta de qué estaban planificando. Probablemente tal vez los oyó hablar: vamos a hacer que vamos a lanzar las anclas y vamos a soltar el esquife y nos montamos nosotros y nos olvidamos de esta gente porque ya la tierra estaba cerca. Y ellos dijeron: muy fácil, nosotros sobrevivimos, eran experimentados. Así que bueno, todo esto son detalles e incidencias. Y acá vemos un asunto, hermanos, y es que Pablo comenzó a dar ánimo a todos los que estaban en el barco. El peligro no había pasado, pero el ánimo había mejorado. Qué bueno cuando nuestro ánimo mejora, cuando podemos levantar ese ánimo. Pablo dio el ejemplo de la confianza en Dios, porque a veces es fácil decirle a una persona: mire, tome ánimo, pero cuando nos toca a nosotros. Confía en Dios, pero cuando nos toca a nosotros. Así que Pablo dio el ejemplo. ¿Qué hizo? Dice que tomó el pan, dio gracias a Dios, hermano, en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces dice que todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Tenían cuántos días que no comían? 14 días. Así que imaginémonos en medio de toda aquella situación. Hay que entender que allí había gente con bastante náusea, porque los marineros estaban experimentados para andar en el mar, pero no sabemos, bueno, el patrón, el capitán y los marineros, no sabemos cuántos marineros eran, pero no creo que serían 100, no creo que fuesen tantos, Así que
la cantidad no era tanto, la gran mayoría eran personas que no sabían de navegación, pero ahora se levantó el ánimo. Y yo concluyo diciendo esto: todo esto se pudo haber evitado si hubieran escuchado un consejo sabio y prudente. ¿Hasta dónde la prudencia en nuestra vida es necesaria? A veces hay personas que simulan tener una fe, pero le pasan por encima la prudencia. Y no podemos nosotros cambiar los principios que Dios ha establecido. La prudencia y la sabiduría son dos cosas que deben ir de la mano siempre en nuestra vida. Así que vamos a dejar este estudio hasta aquí por esta noche.